estamos de regreso en casa y déjenme les cuento que en mayo pasado, en mayo de este año, la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México anunció la puesta en marcha de 35 proyectos para hacerle frente a los efectos de la pandemia por la COVID-19. ¿De qué se tratan estos proyectos? Pues bueno, quiero dar la bienvenida a la maestra Carla Contreras. Ella es coordinadora de comunicación estratégica de la División de Investigación y Posgrado de la Ibero, y vamos a hablar justamente de la Ibero frente al COVID. ¿Qué retos enfrentó esta universidad? Carla, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida en casa. Hola, buenos días. Gracias por tenernos. Pues cuéntanos primero, Carla, al contrario, gracias a ti por estar con nosotros. Cuéntanos primero de qué se tratan estos proyectos. Estos 35 proyectos fueron seleccionados, sabemos, de un universo de más proyectos, pero cuéntanos un poquito al respecto. Sí, mira, lanzamos una convocatoria desde la División de Investigación y Posgrado que tratara un poco de dar abrazo a diferentes investigaciones, iniciativas, y también convocamos a Prepa Ibero, a Ibero Tijuana y al Tecnológico de Chalco, al Tecnológico Universitario de Chalco. De ahí recibimos 51 propuestas, ¿no? Y de esas 51 propuestas se aceptaron 35 proyectos. De esos 35 proyectos también 20 de estos entraron en revisión en un comité de ética en investigación, ¿no? Por el tema tan sensible que es. Y pues ya, de ahí 15 pasaron sin este comité de ética porque no había interacción con seres humanos. Pero así fue. A partir de las temáticas tan diversas que recibimos, nosotros lo dividimos un poco en proyectos de economías locales, comunitarias y solidarias, también estudio, visibilización, atención y educación para la salud. Otra línea que vimos que estaba muy marcada era intervención con grupos en situaciones de vulnerabilidad. Y otra de estas 5 líneas son investigación y desarrollo tecnológico para prevención, diagnóstico, tratamiento, detección y efectos por la COVID-19. Claro. Y finalmente, otra línea que vimos muy marcada fue seguimiento de la pandemia y sus efectos. Claro, Carla. Entonces, bueno, ya que lo dividieron en estas urgencias médicas, salud, emergencia económica, dinámica social, ¿cuál es el objetivo en sí de todos estos proyectos presentados por las diversas campus que tú nos comentas, Ciudad de México, Tijuana, etcétera? Pues son muy distintos, o sea, existe desde revisión, literatura, han habido conferencias muy importantes con la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ejemplo, hablando de la gobernanza global en cuanto a la pandemia, pero también hay proyectos de incidencia totalmente, ¿no? Proyectos de atención hacia seguridad alimentaria de deportados y de personas en tránsito, como en Tijuana, ¿no? También hay, por ejemplo, el desarrollo de un dron para entrega de medicamentos. Entonces es un abanico muy grande que también da cuenta de toda la diversidad de investigaciones que hay dentro de la Universidad Iberoamericana, y también el apoyo que existe no solo de académicos y académicas, sino también de personas que a lo mejor no tienen esta labor investigativa como eje central, pero que realizan investigación o que realizan intervenciones también. Ahora, estimada Carla, la pandemia aquí en México, el confinamiento comenzó en marzo de este año. En mayo ustedes lanzan estos 35 proyectos. Realmente fueron 2 meses pues muy apresurados para sacar estos proyectos. ¿Estos mismos se van a quedar independientemente de que pase la pandemia? ¿No? O sea, ¿se les va a dar continuidad? ¿Quizá pudieran evolucionar para pues brindar un servicio hacia la población? ¿O simplemente son proyectos que terminan la pandemia y concluyen su existencia? No, de hecho, cuando pensamos esta convocatoria decíamos hacia dónde va integrado, ¿no? Va hacia efectos de la pandemia, hacia post-pandemia, ¿qué fase de la pandemia atenderá? Algunos decíamos como efectos de la pandemia porque hay un proyecto, por ejemplo, que está un poco dándole seguimiento al cambio de precios de canasta básica, etcétera. Entonces decíamos, bueno, tal vez post-pandemia se puede ver. Post-pandemia pensamos que iban a pasar 3 meses y post-pandemia no ha terminado, ¿no? Entonces, totalmente, estos proyectos siguen. Hay algunos que, por ejemplo, se pueden convertir en modelos, ¿no? Como estrategias de comunicación para comunidades nahuas en la Sierra Norte de Puebla. Hay distintos proyectos que por supuesto pueden seguir y que pueden replicarse, obviamente con sus distintas bemoles, pero pueden tener seguimiento. Otra cosa es que
Para saber en qué iban todos estos proyectos, nos pusimos a desarrollar una nueva plataforma que se llama Ibero Transforma. La página es transforma.ibero.mx. En ella podemos dar cuenta del seguimiento de los proyectos, de qué van los proyectos, porque a veces tienen a lo mejor nombres un poquito no tan fáciles de digerir para nosotros, para el resto de la población, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿En qué está actuando? En esta página lo que podemos dar cuenta es de qué viene todo el proyecto y a qué va. Entonces tendremos una lectura del proyecto y también una línea del tiempo. ¿Qué sigue? ¿En qué etapa van? Etcétera. Entonces también esa página transforma.ibero.mx creo que daría cuenta muy bien de qué van todos los proyectos. Claro, y justamente, como bien nos comentaba maestra, pues de estas, en las áreas que estuvieron divididas, ¿de qué manera calificaron? Es decir, ¿cuáles fueron las aristas, los criterios para decir este sí, este proyecto no? ¿De qué forma ustedes evaluaron? La forma de evaluar es por pares y por áreas. Okay. Es decir, cada proyecto tuvo 3 personas evaluadoras, ¿no? En las que pues dieron, hay una célula de evaluación, cumple los objetivos, se ve que puede tener impacto, también un poco el presupuesto, ¿no? ¿En qué está el presupuesto? Es una cédula de evaluación seria que se utiliza también un poco en las convocatorias tradicionales de investigación de la universidad y es evaluada por 3 personas distintas para evitar un poco roces o tendencias. En este momento, estimada Carla, está apareciendo en la pantalla transforma.ibero.mx, es la página de internet para que la gente que esté interesada pueda dar seguimiento a esos 35 proyectos y saber cuál es el estatus de cada uno de ellos. Yo te agradezco mucho, Carla, por haber platicado con nosotros esta mañana. Ojalá que cuando pase esto puedas acompañarnos aquí físicamente en casa. Claro, muchas gracias por la invitación y les invitamos a visitar la página para que den un poco cuenta de qué está pasando en cuanto a investigación, en cuanto a intervenciones, ¿no? Es una página que aparte se está alimentando todo el tiempo, no es una página que está estática, todo el tiempo estamos sumando nuevos proyectos, estamos hablando de qué viene, qué sigue, cuáles son los cambios en estos proyectos, ¿no? Porque obviamente la pandemia nos ha tomado a todas por sorpresa y también a los proyectos, ¿no? ¿Cuáles son estas variantes que van sorteando para poder avanzar su proyecto? Bueno, pues muchísimas gracias, que tengas muy bonito día. Gracias, maestra, hasta luego. Buen día, gracias. Un abrazo.